fisiología digestiva. Okay, el capítulo de fisiología digestiva, como bien tienen conocimiento por el sílabus, está diseñado en esta oportunidad, en primer lugar, dirigirnos a revisar las hormonas y péptidos gastrointestinales, posteriormente a la motilidad del tracto gastrointestinal, todas las secreciones gastrointestinales, absorción gastrointestinal, sistema inmune, flora intestinal y gas intestinal, y el último capítulo de fisiología hepática. ¿Bien? Esos van a ser los tópicos a los cuales nos vamos a referir. Desde ya, las transparencias que les voy a presentar es una ayuda, que es un poco difícil que lo encuentren fácilmente en la literatura. ¿Okay? Esto es complemento a lo que ustedes tienen que leer en sus libros textos que están en los sílabos. Nada de lo que está en los libros textos lo vamos a encontrar en estas revisiones. De ahora en adelante, el delegado les va a entregar por adelantado las transparencias para de esta manera hacer un poco más dinámico y más ágil las sesiones. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con el título de hormonas y péptidos gastrointestinales. Como pueden observar acá a través de lo largo de la historia, ¿se ve? Sí. Por favor. Sí, sí, sí. La historia de la gastroenterología en cuanto se refiere a péptidos y gastrointestinales se inicia alrededor de la década del 900. En el siglo pasado, más o menos 1903-1905, según algunos autores, haciendo estudios del intestino, se llega a descubrir que contenía una sustancia especial que estimulaban las secreciones gastrointestinales y a nivel del estómago producía más ácido. A los investigadores se les ocurrió denominar con el nombre de secretina y gastrina. Acá comienza el nacimiento de una nueva rama en la medicina, es decir, la gastroenterología daba origen a la endocrinología. Con esos conceptos de que habían péptidos que producían modificaciones en las funciones digestivas, a todo lo largo de la década hasta la actualidad se ha un boom de investigación. De tal manera pueden observar ustedes de que la cantidad de sustancias que se han identificado en el tubo gastrointestinal, muchas de ellas se han sido estudiadas perfectamente y otros incluso ya han sido sintetizadas farmacológicamente y los utilizamos en la práctica médica diaria. Se recomienda que a quienes se dediquen a la investigación de estas sustancias buscar un nombre más apropiado, fácil de recordar y relacionado a las funciones de las hormonas. Muchas de estas cumplen esos requisitos, pero quien investiga tiene el derecho de ponerle el nombre que mejor le parece. Y así vamos a encontrar que hay un péptido que tiene nombres rimbombantes que totalmente están desfasados de sus funciones. El organismo, genéticamente, ya ha distribuido a todo lo largo del tubo digestivo a estas células que van a sintetizar péptidos. Están distribuidos en nuestro organismo que ya genéticamente están predeterminados con una secuencia de reacciones en cada una de las células. Estas reacciones bien las conocemos desde el curso de biología general. El núcleo en nuestros genes está prácticamente ya diseñado todo lo que se va a sintetizar. En el retículo endoplásmico rugoso hay mecanismos de acilación, hay mecanismos de transformación de ácidos grasos. En el complejo de Golgi hay sulfatación, glicosilación, se forman las vacuolas, los gránulos de secreción. Y noten ustedes de que hay reacciones que son sistematizadas en cada una de estas células altamente especializadas. ¿Cómo actúan estas células? Estas células se van distribuyendo progresivamente, como podemos observar, en el epitelio, por ejemplo. En el epitelio encontramos una célula altamente especializada que va a sintetizar una sustancia, un péptido gastrointestinal, y esto está próximo a un grupo de células, los está controlando a través de secreciones. Entonces, esta será una función de tipo paracrino. Otro mecanismo de acción es de que el típico endocrino, una célula que hemos visto, envía su contenido hacia la circulación general, por lo que el sistema sanguíneo se distribuye a las células blanco. Sistema endocrino. Una función autocrina, un propio control que tiene la célula. Libera un péptido al intersticio, hay una cantidad excesiva, esa cantidad excesiva tiene un efecto inhibitorio per se. Asimismo se va autorregulando, eso se denomina autocrino. Otro mecanismo es que una terminación nerviosa
justo va a confluir hacia la base de una célula y lo va a controlar. Es de tipo neurocrino. ¿Por qué neurocrino? Porque este neurotransmisor no es un transmisor convencional que conocemos en el sistema nervioso central, sino de que es un péptido diferente. Por eso tiene una función neurocrina. E incluso hay una variante de los neurocrinos que no va hacia la célula directamente, sino de que también envía esta terminación nerviosa hacia la circulación sanguínea y en remedio a un sistema endocrino va hacia las células. Entonces, estos son los mecanismos más comunes a través de los cuales se van a controlar las diferentes funciones del tubo gastrointestinal. Acá tenemos a las hormonas que tienen función paracrina y función neurocrina. Acá están cada una de estas hormonas denominadas. Vean que de función paracrina son muy escasas las hormonas, de función neurocrina son bastante abundantes, lo mismo las que tienen una función estrictamente hormonal. Cada uno de estos péptidos, lógicamente, con ayuda de la farmacología, se han ido identificando sus estructuras. Y la estructura es proteica. Si es proteína, tiene secuencia de aminoácidos. Y si es una proteína, tiene un tiempo de vida determinado. Biológicamente, tenemos a estas hormonas, como pueden ver ustedes, se ha estudiado sus tiempos promedios de vida desde el punto de vista fisiológico. Como pueden observar, son muy escasos, de algunos minutos, solo es la gastrina 34 que dura alrededor de media hora. ¿Por qué? Porque fisiológicamente tienen una acción muy dinámica. Este hecho fisiológico de duración muy corta de estas hormonas fue un límite durante mucho tiempo para que no podamos usar como fármaco. Pero desarrolló la farmacología un sistema llamado los análogos de las hormonas en el laboratorio. Y hoy en día, con el análogo de las hormonas, existen varias de estas hormonas que los podemos administrar por vía endovenoso e incluso por tablet. Acá tenemos la topografía del sistema gastrointestinal en cuanto se refiere a hormonas. Tenemos desde el estómago, duodeno y yeyuno, ileocolon e el páncreas. Observen de que en el estómago hay dos hormonas, la gastrina, somatostatina, en el intestino delgado hay otro grupo de hormonas, lo mismo en el ileum y el colon. Acá tenemos la nomenclatura convencional que habitualmente es una sola letra. Por ejemplo, gastrina, la letra G, las células G. La somatostatina, las células D, así se le ocurrió al investigador. La secretina por las células C, la colecistoquinina por las células C, y así progresivamente cada una de ellas tiene una nomenclatura ya convencional aceptada. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la gastrina, por ejemplo, diremos que son las células G del estómago las que producen esta hormona. Y así haremos la descripción de cada una de ellas. Cuando ingerimos un alimento, acá estamos hablando de fisiología, ¿qué es lo que ingerimos? Vamos a ingerir agua, vamos a ingerir glucosa, carbohidratos, lípidos, proteínas y vitaminas. Entonces, y además van a existir estímulos del tipo neuronal. Cuando ingerimos un alimento, llámese glucosa, ácidos grasos o aminoácidos, el organismo va a reaccionar desde el punto de vista hormonal. Primero, al ingerir un alimento, es un sólido, produce distensión del órgano. Esa distensión es un estímulo para producir gastrina. Y acá tenemos gráficamente que la gastrina se produce en el antro del estómago y en el tubo. Luego ingerimos proteínas. En la práctica son péptidos y aminoácidos. Estos van a tener un efecto estimulatorio también para la secreción de gastrina. Pero estos mismos péptidos van a actuar también para estimular y producir la colecistoquinina. La colecistoquinina se va a producir a todo lo largo que nos está diseñando el gráfico. Cuando hemos ingerido un péptido, se va a producir ácido en el estómago. Ese ácido va a llegar al duodeno y va a estimular la producción de secretina. Noten que la secretina se produce solo en esta área. Cuando hay un estímulo neuronal producto de la ingesta de los alimentos, ese estímulo neuronal va a también aumentar la secreción de gastrina durante la ingesta de los alimentos y ese estímulo neuronal va a producir la motilina. Y observen que la motilina se produce a todo lo largo del intestino por una estimulación neuronal. Hemos ingerido carbohidratos y tenemos la glucosa. Y vemos que la glucosa va a estimular directamente al polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa.
A esto va la nomenclatura que le decía. Venga, esto se abrevia como I, pero tiene un nombre rimbombante. Es un polipéptido insulino dependiente de glucosa. Este polipéptido insulino dependiente de glucosa también se produce en todo el intestino. Hemos ingerido grasas. Estos ácidos grasos estimulan la producción de colecistoquinina y también de chino. Entonces vemos de que se producen, miren, una gran cantidad de hormonas. Todas ellas van a trabajar simultáneamente. Es por ello que cuando se estudian las hormonas es muy difícil. Un solo estímulo va a producir liberación de varias hormonas e individualizar cada una de ellas es bastante trabajoso para los investigadores. Acá tenemos ya la secuencia de diferentes hormonas. Podemos ver acá la secuencia de la colecistoquinina y superpuesta sobre la colecistoquinina está el de la gastrina. Al superponer la estructura de cada una de estas hormonas, podemos identificar de que hay un segmento que coincide las dos hormonas, la colecistoquinina con la gastrina. Este es el segmento idéntico para ambas hormonas. Entonces hay algo común que los está relacionando. La naturaleza es sabia. Esta relación estructural les va a dar una relación funcional. ¿Por qué? Porque tanto la colecistoquinina como la gastrina van a tener el mismo efecto cuando actúan sobre el mismo receptor. Y si hablamos de teoría de los receptores tienen afinidad. Entonces, dependiendo del órgano, será más afín en algunos a la colecistoquinina y en otros órganos será más afín para la gastrina. Pero ambas van a tener el mismo efecto en diferente intensidad. Esta situación de identidad de estructuras ha permitido diseñar, acá tienen otro grupo de hormonas que se superponen, la secretina, el BIP, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y el glucagón. Acá tienen descritos los aminoácidos que están compartiendo. Acá tenemos lo mismo entre la secretina, noten el BIP, el YIP y el glucagón, los aminoácidos idénticos. Por tanto, esto permite plantear las familias. Si tenemos algo de común, somos la misma familia, tenemos la misma función. Entonces acá ya podemos observar de que hay un grupo de familias que se llama la gastrina colecistoquinina, que está formada por esas dos hormonas. La familia de la secretina, la misma secretina, el BIP, el YIP, el glucagón. La familia del polipéptido pancreático, el polipéptido pancreático, polipéptido YY, el neuropéptido Y. La familia de las taquininas, sustancia P, sustancia K, el polipéptido relacionado o liberador de gastrina. La familia de las somatostatinas es una sola familia porque la somatostatina es una hormona que se produce en todo el tubo digestivo y es muy compleja. Acá tenemos la familia de los neuropéptidos y la familia de los factores del crecimiento, que tienen una función hormonal muy importante en el tubo gastrointestinal, sobre todo cuando aparecen tumores endocrinos en el tubo digestivo. ¿Cuáles son las funciones más importantes de cada una de estas hormonas? En la actualidad hay más o menos 40 péptidos identificados sus hechos fisiológicos. Si alguno de ustedes tiene la afición de seguir, por ejemplo, maestría en fisiología digestiva, entonces ahí lo revisamos, cada una de las hormonas detalladamente con cada una de sus funciones. Pero para fisiología en pregrado es suficiente conocer las que vamos a mencionar. La gastrina, su nombre nos dice, va a estimular la secreción ácida. Todo lo que esté relacionado a secreción ácida, pensaremos en gastrina, desde el punto de vista hormonal. Estimula el crecimiento celular, es decir, de que va a favorecer el trofismo del tubo digestivo en cuanto a la mucosa. Un concepto básico en fisiología. Cuando un estímulo no actúa, se pierde el trofismo. Y si no hay un trofismo, viene la atrofia. Y si viene la atrofia, tiende a desaparecer o a enfermarse ese estímulo. Por ello es de que la gastrina es una hormona importante, no solo para secreción de ácidos, sino también como un trofismo celular. ¿Qué factores van a liberar gastrina? Hay una gran cantidad y es una de las hormonas más estudiadas, la gastrina. Acá tenemos una relación.
Si nosotros ingerimos gran cantidad de proteínas o aminoácidos, sobre todo aquellos que tengan buena cantidad de fenilalanina y de triptofano, como quieren hacer, por ejemplo, los peces marinos, tienen gran cantidad de estos aminoácidos, entonces uno produce una buena cantidad de ácido. Es por ello de que nosotros cuando ingerimos el pescado o cualquier componente marino crudo, el estómago lo va a desnaturalizar a la proteína y va a favorecer un proceso de una digestión. Si no tuviésemos ácido en el estómago, al ingerir nosotros estas proteínas crudas no le sacaríamos ningún provecho. La naturaleza es sabia y fisiológicamente, al menos a través de la evolución de la especie humana, esta producción de ácido ha ido modificando. Los primitivos, al no conocer el fuego, comían todo crudo y su estómago producía mayor cantidad de ácido. Pero a medida de que ha ido transcurriendo la civilización, se descubrió el fuego. Ya los alimentos no lo ingerían crudo, ya eran cocidos, parcialmente desnaturalizadas las proteínas por el calor, sabe usted, bioquímico. Esto favorecía la digestión. Y esto ha hecho de que nuestras generaciones en producción de ácido, por ejemplo, sean menor a las de un primitivo. Y no solamente remitiéndonos a estos extremos de nuestra evolución, con las gentes que son aborígenes. Los aborígenes, por ejemplo, tienen mayor capacidad de producción de ácido que las personas que vivimos en las urbes o tenemos características higiénico-dietéticas de ingerir alimentos cocidos. Entonces, hay variaciones en las cuales hay adaptación de la fisiología humana. Otro, la comida ficticia. Yo creo que acá todos recuerdan el famoso ensayo de Pavlov. Conocemos y recordemos, Pavlov decía, le daba de un alimento a un perrito, le tocaba la campanita y medía la producción de ácido. Y llegó a descubrir de que en determinado momento ya no era necesario darle el alimento, solamente a la campanita y el estómago producía ácido. Este experimento le permitió ganar el premio Nobel, fabuloso para su época. Esto se enseñó en las universidades alrededor de 40 años y no fue superado. Eso se debe a una comida ficticia. Si nosotros hacemos el ademán de ingerir un alimento, de masticar una goma, vamos a producir mayor cantidad de ácido. Es por ello que cuando se entra al terreno patológico de las gastritis, de las úlceras, de las gastrostomías, etc., tenemos que tener en cuenta recomendaciones higiénico-dietéticas para nuestros pacientes. Es muy común, a muchos de ustedes lo han dicho. Me parece que tengo gastritis, ¿qué debo de comer y qué no debo de comer? A veces le dicen, tú estás con gastritis, ¿para qué vas a ir al médico? Ahórrate la consulta. Toma uñas de gato y vas a ver que tu estómago va a responder. Sin saber los efectos de cada uno de estos productos que nosotros ingerimos. Entonces, por ello, cuando una persona mastica una goma, produce más ácido y es más proclive a sufrir gastritis y toda una serie de situaciones. Calcio. ¿Cuál es el alimento que tiene mayor cantidad de calcio que nosotros ingerimos? La leche. Y ustedes recuerdan, la abuelita que decía, hijo, para que no tengas gastritis, toma leche. ¿No? Y adoptaban hasta la vaca para no tener gastritis. Pero ¿qué se descubrió después? Que todos los que consumían leche tenían, después de haber ingerido, más problemas. Algo debe estar sucediendo. Se investigó y se llegó a descubrir de que el calcio, cuando ya llega a la circulación, se distribuye en el organismo, llega a las células parietales y produce más ácido. Entonces no servía ingerir la leche, como nos recomendaba la abuela. Pero las intenciones van de la abuelita, ¿no? La farmacia de la abuelita. Lo mismo sucede con el magnesio. Hoy en día, que vivimos un mundo de marketing, nos venden todo. ¿Ven? El buen marketero dicen que vende piedras y el mejor marketero vende fantasías. Es así. Y en medicina pesa mucho. Ustedes habrán escuchado, habrán visto en casa y a veces tienen que dar una labor de educación en casa para que no consuman tal producto porque ese producto es dañino para la salud. Y a veces es muy difícil imponerse al mundo de la prensa. Y ven ustedes cantidad de medicamentos que hacen propaganda por la televisión.
y si hacen propaganda por la televisión, venden cantidades estos productos en el mercado común. Y eso se debe a que nuestra población realmente, por no decirlo en otros términos, está muy desinformada. Ustedes escuchan a diario, tómate magnesio, magnesol, ¿no? Que le salva de todo, hasta del curso de fisiología, ¿no? Y para que no salgas desaprobado en fisiología, tómate 10 pastillas de magnesio. El día del examen, 20 pastillas y apruebas. Revisen fisiología del magnesio, qué alimentos lo tienen, y se van a dar con una gran sorpresa. De que lo que nos venden es simplemente placebo. Y la gran cantidad de gente que consume estos productos con la intención de tener mejor salud. Y eso no sucede en países como los nuestros, a quienes nos llaman países subdesarrollados. Si ustedes van a cualquier otro país de Europa, en América, etc., ustedes ven que no hay hogar que deje de tener así un frascazo de vitaminas. Y todos toman sus vitaminas. Dice, para que tenga un mejor rendimiento. Falso. No hay sustento fisiológico, farmacológico, epidemiológico ni médico. Que las vitaminas mejoren la vitalidad de las personas. Tienen sus funciones muy limitadas. Los necesitamos en pequeñas cantidades. Hipoglicemia. Uno llega a clases, no toma desayuno hasta la 1, tenemos clases en las tardes, no almuerza, entra una hipoglicemia, mayor cantidad de ácido. ¿Okay? Por ello es de que hay muchas personas, y sobre todo en el sexo femenino, en etapas de la vida muy importantes, no quieren comer. ¿Para qué? Para no engordar. ¿Okay? Tienen mucho complejo de la telefonía, no quieren perder la línea, ¿no? Dejo la telefonía. ¿Y en qué termina? La mayoría con procesos de gastritis, porque úlcera. la hipoglicemia va a llevar a mayor producción de gastrina, y la gastrina va a estimular más ácido. Y al producirse el ácido va a estimular lo que tiene. Entonces, lo que van a encontrar es una respuesta paradójica al no ingerir alimentos. Tenemos que ingerir proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, oligoelementos en cantidades proporcionales. Muchos dicen, no comas harina en absoluto para que no engorde. Falso. No es así. ¿Sí? Por eso ten mucho cuidado. Luego, la distensión. Acá tenemos efecto mecánico. Por ello, cuando uno hasta ingiere aire, se distiende el estómago y produce ácido. Y eso es lo que sucede en las personas ansiosas. Ansiosos de gluten aerofagio. Se distiende el abdomen, mayor ácido. Y después está que arde, me quema el estómago. Por consiguiente, la parte emocional es fundamental también en fisiología. Sales biliares. Normalmente hay sales biliares en el estómago. A ver, 2 puntos en la teoría. ¿Sí o no? Sales biliares. 30 segundos, tipo canción. En el estómago, ¿no? En el estómago, no. No hay pues sales biliares en el estómago. ¿En qué momento habrá sales biliares en el estómago? Cuando hay reflujo duodeno. ¿Será fisiológico? No. No. Si hay reflujo Es duodeno ya es patológico. Por tanto, cuando nosotros hacemos las endoscopías, encontramos sales biliares en el estómago, sabemos que eso va a estimular mayor producción de ácido. Y a los pacientes que dan inhibidores de ácido, no le va a aliviar, porque acá el problema es sales biliares. Entonces, esto va a ocurrir como lo vamos a ver cuando hay trastornos motores. El café y el etanol. Efecto directo. El alcohol es un disolvente. ¿Qué tienen las membranas de las células? Fosfolípidos, son grasas. Y si entra en contacto un disolvente de grasas, ¿con este tipo le va a hacer daño o no? Tiene un efecto mecánico directo. Entonces, de daño. Lo mismo sucede con el café, con la gran cantidad de xantinas que tiene el café. Tiene una decena de sustancias que van a producir estimulación del ácido. La epinefrina.
¿En qué momento producimos estas sustancias de tipo catecolaminas? Cuando hay un estrés muy intenso. También. Cuando se hace un esfuerzo físico muy extenuante. Por ejemplo, pues correr 5.000, 10.000 kilómetros, ¿no? No jugar como lo de la selección 1 minuto y se cansa, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, esto de la epinefrina, cuando hay un estrés intenso, un experimento muy sencillo.